Bueno, la unidad 1 tiene estos temas, los que están pintados en negro, que es definición de suelo, función, composición, los voy a dar yo. Luis va a desarrollar las propiedades físicas, químicas y biológicas, y el resto de los temas, como el suelo como ecosistema, el concepto de biodiversidad, se le va a subir material para que ustedes lo vean. Y bueno, y la relación con otras ciencias y la importancia del suelo para el crecimiento y el desarrollo de las especies vegetales en jardinería, esos son temas que vamos a ir mechando, están involucrados en cada uno de los ítems, ya van a ver. Bueno, para dar comienzo con la unidad número 1, vamos a definir lo que es el suelo. El suelo, la palabra suelo proviene del latín solum, que significa tierra o parcela. Hay muchas definiciones, yo punteé un par, que se las voy a mostrar ahora, que una de las definiciones dice que es un ecosistema vivo, cambiante, dinámico. Otra de las definiciones es que es la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración química y física de las rocas. De las definiciones que podemos encontrar es que es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos con la desintegración de las rocas por acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Y por último, desde el punto de vista ecológico, se lo define como un conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos que forman un sustrato natural donde se puede desarrollar la vida. Si ustedes prestan atención a todas estas definiciones, hay algo en común que es que es un sistema vivo, donde se desarrolla vida, donde hay vida y donde está la capacidad de darle vida a los organismos. Bueno, el suelo se forma de la roca madre, de las rocas. Sabemos que cambios de humedad, o sea, algunas lluvias fuertes, temperaturas, los cambios bruscos de temperatura y el viento accionan sobre las rocas dando lugar a alturas y se van colonizando pequeñas, o sea, las rocas se van colonizando de pequeñas vegetación y microorganismos. Con el paso del tiempo, se sigue esta acción del viento, las temperaturas, sigue fisurando las rocas y también se va incorporando todo el material vivo, o sea, las plantas se mueren, se incorporan al suelo, dando lugar a la materia orgánica, digamos, todos esos restos vegetales son descompuestos por los microorganismos, dando lugar a materia orgánica y se va formando el suelo y ven que se van colonizando por cada vez más especies diversas. Por lo pronto, pequeñas especies. Luego, cuando ese suelo se va enriqueciendo, por acción de los microorganismos y porque se van incorporando ese material muerto, empiezan a colonizarse por especies más diversas y más grandes, con raíces más grandes, que también dan lugar a la fisura de las rocas y van abriendo caminos y también van apareciendo nuevos microorganismos. Entonces, el suelo se va enriqueciendo tanto de mayor diversidad de microorganismos y de mayor diversidad de especies vegetales, y también hay una macro y una microfauna. Y así se forma el suelo a lo largo de muchos años, algunos hablan de siglos. Los factores que influyen en esta formación del suelo tienen que ver con el clima, como ya dijimos, vientos, cambios de temperaturas bruscos, lluvias. Ese clima hace que
las rocas se rompan, hace que los vientos hacen que haya transporte de material y que se acumule en las zonas más bajas. Por otro lado, ese transporte y acumulación tiene que ver con el relieve, que es otro de los factores. El relieve va a influir en la acumulación de todos los restos de las rocas esas que se van desintegrando y se van transportando y se van acumulando hacia las zonas más bajas. También tiene que ver con la profundidad del suelo, con el escurrimiento y con la infiltración del agua. Otro de los factores de formación que influyen en la formación del suelo es la materia orgánica. La característica de la vegetación, ustedes si ven seguramente en ecología van a ver que la vegetación es muy diferente según los biomas. La vegetación que característica de la región o que se va formando, como les expliqué, que primero es sencilla y después cada vez, para decirlo de una forma, después cada vez más diversa, más compleja. Los animales, todo eso se va incorporando en el suelo cuando cumple su ciclo de vida y los microorganismos lo van desintegrando, formando esa materia orgánica que es la fuente de nutriente para las plantas que van a crecer nuevamente. Y por otro lado están los minerales, que también son de cada región y son los que le van a dar la textura, la estructura, el pH y otras características físico-químicas a los suelos. Cada uno de estos temas después los vamos a dar, esto es un pantallazo general para que ustedes tengan como base, pero después en las próximas unidades vamos a desarrollar más lo que tenga que ver con estructura, textura, porosidad, infiltración, agua, etc. Por eso no me detengo en cada tema, sino para que tengan en claro los factores de formación del suelo son esos. Y hay algo que tiene que ver en todo esto y que es transversal, es el tiempo en el que ocurre la formación del suelo, que es largo. Bueno, con respecto a la función que tiene el suelo, no sé si ustedes han hablado de servicios ecosistémicos, que es el servicio que puede prestar un sistema. Por ejemplo, el suelo para la FAO tiene diversas funciones. Si podemos ver este gráfico, que ven que tiene una herencia cultural, que lo que dice es que en el suelo muchas veces han escuchado que hay reservas arqueológicas y que hay grandes descubrimientos y que nos dicen qué pasó en siglos anteriores. Después también como suministro de materiales para la construcción, gravas, granitos, etcétera, que se puede utilizar en las construcciones, arena. Ese es fuente de suministro de esos materiales. También tiene como función ser base para infraestructuras humanas, fuente de productos farmacéuticos, recursos genéticos, regulación de inundaciones por su capacidad de infiltración del agua, es el hábitat de los microorganismos, de los organismos, digamos, tanto animales, vegetales, de los microorganismos, la meso y la macrofauna. Interviene en el ciclado de nutrientes, como yo les expliqué, de la materia orgánica, muy sintéticamente, toda esa vegetación se va incorporando en el suelo, los microorganismos las desintegran y proveen de nutrientes para las plantas. Después,
tiene una función principal en la regulación del clima. Ustedes saben que absorbe dióxido de carbono y retiene carbono en el suelo. También sirve como purificador del aire, por lo que les dije, y de los distintos contaminantes de las aguas. Tiene retención de carbono y también la FAO lo presenta como un suministro de alimentos, fibras y combustibles. Así que, como podrán ver, tiene muchas funciones y es un servicio y presta muchos servicios el suelo. Pueden interrumpirme y preguntarme por ahí quizás pueden hacerme alguna consulta no hay problema, ¿eh? Me interrumpen, no veo el chat, pero me avisan. De alguna definición que no entiendan o que no hayan escuchado antes. Bueno, la composición del suelo. Podemos distinguir dos partes. Un 50% que forma la fracción sólida del suelo, que está formado por el material orgánico en un 5% y el material inorgánico en un 45%. Y el otro 50% del suelo está formado por aire y por agua. Fracción líquida y gaseosa del suelo. Con respecto, ahora desglosando cada uno de ellos, con respecto a los minerales tienen función, digamos, los minerales resultan de la roca que le dio origen, ¿no? Y pueden ser hierro, cuarzo, silicatos, hierro, óxidos, feldespatos. Ustedes, si por ahí ven un suelo de Misiones, saben que es un suelo, es colorado, es rico en hierro, a comparación de los de acá, por ejemplo, de los suelos de Entre Ríos. Y también tenemos como componentes del suelo la arena, la arcilla y el limo. La arena, por ejemplo, está formada de cuarzo y otros minerales. Tiene una estructura grande y tiene lo que da lugar a un buen drenaje del agua. En Entre Ríos, la arena, fíjense que los suelos más arenosos son los de la costa del Uruguay. Después tenemos la arcilla, que también está formado por feldespatos, por ejemplo, y otros minerales, que tiene una estructura mucho más fina y es más densa que lo que es la arena y el limo, por ejemplo, que también está formado de cuarzo y otros minerales. No voy a profundizar en estos temas porque cuando demos textura vamos a ver la proporción de cada uno de ellos, que es lo que les va a dar al suelo la característica típica y lo que nos va a demostrar la potencialidad de cada suelo. Sabemos lo que tenemos que tener en cuenta, que los componentes inorgánicos del suelo son los que van a dar sustento a las plantas y son los hospedadores digamos, es el componente hospedador de la vida de los materiales orgánicos, digamos, de la vida orgánica en el suelo. En conjunto, por supuesto, con el agua y el aire. Necesitamos de los 4 componentes para que haya vida en el suelo. Con respecto a los componentes orgánicos, tenemos la materia orgánica, que como les dije, son los restos vegetales y animales que van siendo incorporados al suelo y por acción de diversos microorganismos, cuando hablo de microorganismos son hongos, bacterias, los van descomponiendo en sustancias un poco menos complejas para que puedan ser absorbidos por las plantas. O sea que la materia orgánica tiene diversas funciones y es lo que va a ayudar a dar vida en el suelo.
es suministro de nutrientes para la planta, contribuye a la agregación de las partículas del suelo. Estas partículas, como yo le dije, de arena, arcillo, limo y arcilla, forman un agregado en distintas proporciones, forman un agregado y la materia orgánica es el agente cementante de esas partículas. Aumenta la retención del agua, mejora la aireación del suelo, la porosidad y la infiltración del agua. Estos son todas características muy importantes que después ustedes van a ver a lo largo de la materia, lo importante que es tener un suelo aireado, con buena porosidad, para que retenga el agua, y también para que escurra, no se inunde, etc. Y también actúa como amortiguador de cambios bruscos del pH. Seguramente en química han visto todo lo que es pH, los compuestos químicos, etc. Entonces ahí ven la relación que tenemos con otras materias bueno, que ya se dieron antes y también con materias que van a dar en este cuatrimestre. Y por último, teníamos la fase líquida y gaseosa del suelo. Entonces podemos decir, por ejemplo, el agua es como el agua para nosotros, ¿no? Permite el crecimiento y el desarrollo, en este caso de las plantas, participa en los procesos de formación, como yo les dije, tiene que ver con bueno, las lluvias intensas, el arrastre del agua con los sedimentos. Eso todo da lugar a la formación del suelo. Como les dije antes, permite el crecimiento y el desarrollo de las plantas, disuelve y transporta esos nutrientes y hace que las plantas lo puedan tomar, y también ayuda a la eliminación de elementos contaminantes. Afecta la actividad de los microorganismos, estos microorganismos tan importantes para la descomposición del material vegetal y para producir la materia orgánica. Influye también en las propiedades físicas del suelo, como la plasticidad, la consistencia, la resistencia a la penetración, entre otras características de los suelos que son importantes para el crecimiento de las plantas. Con respecto a la fase gaseosa, que es el aire, yo acá les puse un cuadrito como para que vean una comparación entre el aire, la atmósfera y el suelo, no para que se aprendan los valores, sino para que tengan en cuenta que no es muy diferente, tiene oxígeno, nitrógeno, tiene mayor cantidad de dióxido de carbono, y el vapor de agua está en saturación siempre. ¿Qué función cumple el aire en el suelo? Garantiza que se oxigene, favoreciendo el desarrollo de los microorganismos y también la respiración de las raíces, muy importante para el crecimiento de las plantas. Y sus compuestos, el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, si ustedes por ahí se acuerdan de química, participan en numerosos procesos de transformación de los nutrientes del suelo de compuestos para ser transformados en nutrientes y que esos puedan ser absorbidos por las plantas. Y a modo de síntesis de esta parte, entonces, si miramos una partícula del suelo, podemos ver que hay, por ejemplo, cuarzo, arena, arcilla, la materia orgánica cementándola, los microorganismos presentes, y el aire y el agua haciendo que todo esto funcione. ¿Para qué? Para poder dar vida a las plantas. Hasta aquí son los primeros temas. Bueno, nosotros vamos a ver distintas actividades del suelo en el desarrollo de jardines, por ejemplo, de césped, distintas especies florales. Vamos a recurrir a distintas propiedades que tiene el suelo.
Muchas veces nosotros hablamos de fertilidad del suelo y nos enfocamos exclusivamente a la parte química, es decir, si le falta nitrógeno, si le falta fósforo, si le falta potasio. En realidad hay otras fuentes que necesitamos conocer para saber si una aplicación de un fertilizante puede tener o no respuesta en el suelo. Entonces, el medio de transporte principal del agua, de los nutrientes en el suelo es el agua. El agua va a depender, su balance, o sea, su contenido dentro de un suelo va a depender de la cantidad de precipitación o riego que se haga y el agua que se pierda por la evaporación y la transpiración. También influye la infiltración, es decir, en la velocidad a la que el agua se desplaza hacia las capas inferiores del suelo. El proceso de pérdida de agua mediante la evaporación y la transpiración tiene el nombre común de evapotranspiración. La evaporación es la pérdida que tiene el suelo por la acción de la radiación solar, de la temperatura y de los vientos. Mientras que la transpiración es la pérdida de agua que sufren las plantas debido también a la presencia del sol, la temperatura y el viento, pero en este caso la pérdida es a través de las plantas, de las hojas. Si bien esto parecería una contradicción respecto a la nutrición del suelo, de las plantas por parte del agua del suelo, esa transpiración que tienen las plantas genera ese movimiento de solución del suelo hacia la planta que transporta los nutrientes del suelo. Por eso es importante. El problema es cuando la transpiración y la evaporación son de tal magnitud que no permiten la acumulación del agua en las hojas, por ejemplo, o en los tallos. En ese caso, la planta sufre el estrés hídrico, es decir, que no tiene la suficiente humedad para mantener la turgencia, por ejemplo, de las plantas, o no lleva la cantidad necesaria que necesitan las células para mantenerse en condición. Dentro de las propiedades importantes que nosotros tenemos que considerar son las propiedades físicas de los suelos, que es lo que nos va a nosotros permitir, por ejemplo, ver la movilidad del agua dentro del suelo. Y en consecuencia, si vemos la movilidad del agua dentro del suelo, vamos a ver también la movilidad de los nutrientes del suelo hacia las plantas, que es lo que a nosotros nos interesa conocer. Hay diferentes propiedades físicas de nosotros que nosotros vamos a ir analizando y lo vamos a ver en forma específica a partir de la semana que viene. Algunas de esas propiedades ya Carolina las fue mencionando, pero yo las voy a reiterar para que se les vaya haciendo un poco de carne estos temas. El primero es la textura. Vamos a ver la definición clara y precisa en las clases que viene, pero la textura en realidad lo que relaciona es la composición de arcilla, limo y arena que tiene un suelo. A esa composición le vamos a llamar textura y tendremos texturas que son tipo francas, o sea que tienen una estructura o una composición casi ideal para el desarrollo de las plantas. Hay estructuras que son tipo arcillosa, tipo arenosa, limo-arenosa, franco-arenosa, franco-arcillosa. Bueno, hay distintas variedades. Cada una de esas tipo de textura a nosotros nos va a permitir desarrollar un determinado tipo de planta. Por ejemplo, no yendo a la parte de jardinería, pero sí, a nadie se le ocurriría hacer arroz en un suelo que es arenoso, porque no mantiene no permite la acumulación de agua de tal forma que el crecimiento de las plantas, del arroz, que se hace en forma de inundación. Vamos a ver algunas metodologías de laboratorio que lo vamos a solamente mencionar y algunas metodologías prácticas para que ustedes puedan, en un jardín, por ejemplo, tomando una muestra, hacer un pequeño ensayo y ver aproximadamente qué tipo de textura tiene ese suelo. Otra propiedad física importante es la estructura, un poco ya lo fue mencionando Carolina, es decir,
cómo se agrupan las partículas, cómo están agregadas las partículas, y de esa forma tienen distintos tipos de formas. Algunas son laminares, otras son columnares, otras son en bloque, distintos tipos de acumulación. Ese tipo de acumulación también va a influir en la infiltración del agua desde el suelo hacia las partes profundas, hacia las napas. Algunas nos van a permitir saber si lo que tenemos son suelos sódicos, son suelos salinos, de acuerdo a cómo se forman las aristas de esas columnas, por ejemplo. Eso también lo vamos a ir viendo para que ustedes puedan desarrollarlo. Otra magnitud importante de la propiedad física es la densidad. Nosotros vamos a tener también, vamos a ver que hay dos tipos de densidades, una que se llama densidad aparente y una densidad absoluta. Esa densidad aparente nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, hacer cálculos para determinar la cantidad de nitrógeno que tenemos en una determinada volumen de suelo, en una determinada superficie, o de fósforo, o cuánto tenemos que agregar por unidad de superficie, o lo que fuera. Eso es un dato importante. Ese valor de densidad, aparte, está relacionado con la porosidad, que la porosidad, digamos, es el espacio libre, que no contiene material ni mineral ni orgánico. Es decir, lo que Carolina mencionó en su momento, la presencia del aire y del agua. Esos espacios ocupados por estos dos elementos constituyen lo que se denomina porosidad. Dependiendo también de la textura, tendremos macroporos, microporos y mesoporos, que también son importantes y cada uno tendrá una actividad diferente o una acción diferente, sobre todo en relación a la contención o retención del agua en el suelo. Relacionado con la porosidad, como recién les dije, está el drenaje. El drenaje es la velocidad a la cual el agua se infiltra a través del suelo para llegar desde la superficie hacia los componentes, hacia las napas o a las profundidades del suelo. Nosotros no lo vamos a ver en profundidad, pero un suelo se define como un perfil. Si ustedes hacen un pozo relativamente profundo dentro de un suelo, ver que aparece, no tanto en la provincia de Entre Ríos, porque los suelos vertisólicos son bastante uniformes, pero pueden ver aquí a lo largo de a medida que nos vamos profundizando en el pozo, la característica del suelo, tanto en su componente física como sus colores, su estructura, su textura, puede ir variando. Cada uno de esos niveles que nosotros podemos ver se denominan horizontes. Entonces tenemos un horizonte A, un horizonte B, un horizonte C, pero para lo que es la jardinería, salvo que dediquemos a la parte de silvicultura, con árboles, en ese caso las condiciones de profundidad extrema no son de importancia. Otras propiedades químicas que vamos a ver son las propiedades, químicas. Una de ellas es el pH. Más allá de la definición que nosotros conocemos, lo que tenemos que saber es que en general las plantas tienen unas condiciones de acidez o de basicidad que son óptimas para el desarrollo. Además, el pH, de acuerdo a sus valores que tenga, podrá hacer más disponible o menos disponibles los elementos que son nutrientes para el suelo. Hay elementos, por ejemplo, como el fósforo, que su mejor nivel de disponibilidad es cuando el pH se encuentra entre 6 y 7,5. Pasando esos rangos de pH, el fósforo se hace indisponible, por eso es importante también regular el pH de los suelos. El cambio iónico es el intercambio de cationes, calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, zinc, que se encuentran en la superficie tanto de las arcillas como de la materia orgánica del suelo y que
produce o realiza un intercambio con la solución del suelo. La solución del suelo es, es el agua en la que están solubilizados los distintos cationes. Esos cationes, como le dije al principio con el movimiento del agua, son los que suministran los nutrientes para el desarrollo de las plantas. Algunos de esos nutrientes pueden ser, por ejemplo, para el desarrollo de las flores, pueden ser para el desarrollo de las hojas, para que alcance mayor altura, para que alcance mayor volumen foliar, etcétera, etcétera. Cada un elemento tiene su característica y su función dentro de una planta. Entonces, el cambio iónico, vuelvo a decirle, o intercambio iónico también se llama, es el cambio que producen los minerales que se encuentran unidos en los arcillas fundamentalmente y en los compuestos orgánicos y que se transfieren hacia la solución del suelo. Ese intercambio es en equilibrio, es estequiométrico, es decir que puede suceder que los cationes se vayan intercambiando. Por ejemplo, si yo tengo un calcio y lo voy a cambiar, por ejemplo, por 2 iones potasio, o eso quiere decir estequiométrico. Está relacionado con el estado o la cantidad de carga que tenga cada uno de los cationes. Eso es muy importante para que la planta esté bien nutrida. También en la solución del suelo se van a producir reacciones ácido-base, básicamente con los productos orgánicos que tienen como son los ácidos orgánicos o los alcoholes que tienen un hidrogenión que pueden intercambiar cuando están en solución. Esos cationes, esos protones pueden ser intercambiados, por ejemplo, por potasio, por sodio o por calcio. También se producen en el suelo reacciones redox, son reacciones de óxido-reducción. Por ejemplo, los más variables van a ser lo del hierro, del manganeso, el aluminio, que van a pasar de estado a oxidación, por ejemplo, +2 o +3, dependiendo de las condiciones en que se desarrolle el suelo. Por ejemplo, en caso de los suelos que sean inundados, o sea, que mantienen de mucho tiempo el agua, como son los suelos tipo arcillosos, se van a producir, entonces, por ejemplo, el hierro va a estar en estado de oxidación +2. Por eso pueden aparecer vetas en el suelo de color verdoso azulado. Se pueden producir concreciones de manganeso, como el dióxido de manganeso, o sea, nosotros no lo vamos a ver, hay que tener mucha experiencia para verlo, pero son puntitos negros que pueden aparecer en el suelo de un mineral, y ese mineral es el dióxido de manganeso. En otro estado de oxidación, el manganeso es útil para las plantas, pero necesita que sea un estado oxidante para que el manganeso pueda ser accesible a las plantas. También vamos a tener los diferentes nutrientes, que los nutrientes algunos van a ser macronutrientes, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, y habrá otros elementos químicos que lo vamos a llamar micronutrientes, como el zinc, el hierro, el manganeso, el cobre, el molibdeno, y algunos otros nutrientes. Algunos elementos del suelo son tóxicos para las plantas. Por ejemplo, el aluminio es un elemento que es tóxico para las plantas. O sea, también tendríamos que conocer la presencia de aluminio. El aluminio, por ejemplo, la presencia de aluminio lo que genera son suelos de carácter tipo ácido. A pH de aproximadamente 4,5 o 4, ya tenemos la seguridad que tenemos mucha presencia de ion aluminio. Bueno, otro factor importante en las propiedades químicas es la salinidad. Los suelos salinos generan, sobre todo cuando son sódicos y cuando hay algunas características en cuanto al pH y a la conductividad, que pueden dispersante. Por ejemplo, al contrario de lo que hacía la materia orgánica y el calcio, que cementa
los distintos componentes del suelo para formar los agregados, el sodio, en determinada concentración, produce la dispersión del suelo. Es decir, que no se formaría, no habría estructura, sería muy difícil formar la estructura en el suelo. Entonces serían suelos que serían muy pulverulentos. Y a su vez, cuando la salinidad es muy importante, aparecen los suelos donde en la capa superficial del suelo aparecen como costras. Lo habrán visto seguramente, a veces en la costa de los ríos pueden aparecer, o de los arroyos, como capas de barro, de suelo, que están como si fueran una lámina. Ese problema de la salinidad, cuando tenemos un exceso de sal, no solamente por el sodio, y esa salinidad lo que perjudica es la infiltración del agua cuando nosotros hacemos riego o la acción de la lluvia. Esta particularidad es muy difícil que se dé en un jardín, pero tenemos que tener en cuenta, sobre todo si vamos a utilizar el riego de agua con aguas superficiales en los jardines. Bueno, después la parte lógica del suelo, algo también ya lo dijo Carol, tenemos distintos tipos de fauna. Hay una macrofauna, una mesofauna y una microfauna. La macrofauna está formada por aquellos animales vertebrados grandes, como pueden ser ratas, topos, conejos y otros que forman nidos abajo de la tierra. Entonces eso genera una actividad que puede llegar a ser, si no es demasiado, puede llegar a ser positiva. Después tenemos otros animales que constituyen la mesofauna, formada por los artrópodos y los anélidos. Los artrópodos son todos aquellos insectos cascarudos que, si uno los pudiera abrir, no tienen una estructura ósea. Su protección, su sostenimiento son las capas de quitina de su parte externa. Estos constituyen también una fase importante dentro del suelo. ¿Por qué? Porque son los depredadores de los animales que se mueren, son los que cortan las hojas, cuando se caen las hojas son las que la van cortando en trozos más chicos, van disminuyendo su tamaño, y esa disminución de tamaño hace que sean más accesibles para que los hongos y las bacterias lo ataquen. Además, esta mesofauna genera, y fundamentalmente, por ejemplo, hormigas y las lombrices, generan túneles para que es el lugar donde habitan, y esa mesofauna, esos túneles generan una mayor infiltración de agua a través del suelo, permite un mejor intercambio del aire que está en el suelo respecto del aire ambiente. Eso también Carolina mostró la tabla donde se ve la diferencia de concentración, sobre todo del dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es producido básicamente por la respiración que tienen estos insectos, o esta mesofauna, que en el proceso de respiración generan dióxido de carbono. Una actividad importante que hacen los hongos y las bacterias, primero, los hongos son también formadores de la estructura del suelo. Las hifas serían y los hilitos que van generándose a través de los hongos, hacen que las distintas partículas se vayan uniendo. Las bacterias, para desarrollarse, necesitan una cantidad de agua importante, necesitan una actividad de agua que sea superior al 90% en el aire para poder desarrollarse, y ya vimos que había bacterias que son aerobias y otras que son anaerobias. Estas bacterias, además de degradar la materia orgánica, lo que producen es la transformación de ciertos nutrientes para que sean asimilables a la planta.
Si nosotros agregamos, por ejemplo, azufre al suelo, ese azufre no va a ser asimilado por las plantas. Lo que necesitamos, lo que se necesitan, es que las bacterias transformen el azufre en una sustancia asimilable a las plantas, que en este caso nuestro es el sulfato. Lo mismo ocurre con las proteínas de la materia orgánica, que la proteína es lo que básicamente el elemento que lo caracteriza es el nitrógeno. Entonces, las bacterias lo que hacen es una transformación de ese nitrógeno de las proteínas en una sustancia que sea asimilable por la planta, que es el nitrato. De esa forma se van movilizando los distintos nutrientes para que tengamos una buena implantación, ya sea a nivel agrícola general o en un jardín. Entonces, todo lo que nosotros vimos recién, la presencia de las raíces de las plantas, los distintos insectos, los microorganismos, la fauna, la macrofauna, todo eso constituye un ecosistema. Que todos estos ecosistemas están relacionados unos con otros. Es necesario si el suelo está bien conservado, mantiene sus principios originales, no debería predominar una especie sobre otra. Si sucediera esto, lo que está sucediendo es que estamos haciendo algún tratamiento mal al suelo y estamos descompensando el equilibrio del ecosistema. El suelo contiene millones de bacterias, múltiple cantidad de insectos y de anélidos, que están todos alojados en el suelo. Todo esto conforma un ecosistema que debemos, durante nuestras prácticas de trabajo en el suelo, debemos conservar. Cada uno de ellos cumple una función y que no debe ser interrumpida. Cuando nosotros hacemos tratamiento para el control de plagas, debemos tener en cuenta también lo que sucede con otras especies que estamos queriendo controlar. Por lo tanto, tenemos que hacer un tratamiento que sea lo más efectivo posible sin alterar la presencia de otras especies en el suelo. Acá tendríamos un esquema un poco similar a lo que mostró Carolina. Bueno, ahí vemos cómo el suelo se va formando y cómo se van incorporando esos nutrientes al suelo. Las hojas, por ejemplo, que caen de los árboles, primero son convertidas en tamaño por los insectos, por ejemplo, las hormigas o algún tipo de gusano. En la parte interna del suelo puede haber el desarrollo de lombrices. Esas lombrices consumen bacterias, consumen hongos y consumen tierra. Y a su vez generan esos canales tan característicos del desarrollo de las lombrices. En sus desecciones, las lombrices van dejando partículas agregados, minúsculos, pero agregados al fin, que contienen en general muchos nutrientes que ya son asimilables para la planta. Hay un desarrollo que es el lombricompuesto, que justamente produce eso. Hacen trabajar unas lombrices especiales, que son las lombrices californianas, y esas lombrices californianas lo que hacen es transformar toda la materia orgánica y mineral que se puede agregando en elementos que sean nutrientes, que sean accesibles a las plantas. Los canales que generan los animales también producen una mayor irrigación, producen intercambio de gases y así sucesivamente. Las raíces, muchas de las raíces
en sus proximidades tienen un alto desarrollo de bacterias. ¿Y esto por qué? Porque las bacterias necesitan la presencia de nitrógeno para el desarrollo y se lo aporta las exudaciones de las plantas. Bueno, como vemos, está todo interrelacionado con el sistema suelo. Entonces, como una forma de resumen, podemos decir que la biota del suelo, o sea, la presencia de animales y vegetales, tiene las siguientes funciones: mantenimiento de la estructura del suelo, regulación de los procesos hidrológicos del suelo, intercambio de gases y captura de carbono, detoxificación del suelo, ciclo nutrientes, descomposición de la materia orgánica, erradicación de plagas, parásitos y enfermedades, o sea, unos se consumen a otros, relaciones simbióticas y simbióticas con las plantas y sus raíces. Hay bacterias, por ejemplo, que se unen a las raíces de las plantas y producen nódulos, y esos nódulos generan nitrógeno, o sea, hacen fijación del nitrógeno atmosférico, lo fijan al suelo estas bacterias, que luego transforman el nitrógeno en nitrato, y ese nitrato es el que asimilan las plantas. La edafología o el estudio del suelo está relacionado con distintas materias importantes. En la parte de estudio están la geología, la química y la bioquímica, y en la parte del desarrollo del suelo, y que nos interesa a nosotros, están relacionados con la biología, la agronomía, la ingeniería forestal y la ingeniería química. Cada una está interrelacionada de tal forma que genera un estudio concienzudo de lo que necesitamos para el desarrollo de las plantas. Como un consejo general, un buen desarrollo de un jardín depende de la preparación inicial del suelo. O sea, nosotros tenemos que saber qué tipo de suelo que tenemos y qué tipo de plantas queremos tener en ese suelo. Por ejemplo, en las canchas de fútbol, donde necesitamos que haya una infiltración rápida después de las lluvias, para no suspender partidos, necesitamos que esos suelos sean arenosos. Entonces, los suelos naturales son mezclados con arena para lograr un suelo de tipo arenoso, y así de esa forma lograr una infiltración mayor de la lluvia. Entonces, para conocer qué es lo que necesitamos para una determinadas plantas o distintos tipos de plantas ornamentales, necesitamos conocer la calidad física del suelo y de los nutrientes que contiene. Como las plantas quedan mucho tiempo dentro de un jardín, no nos estamos cambiando cada rato, entonces lo que debemos procurar son las siguientes cuestiones. Mantener una calidad biológica adecuada, para que tengamos fertilidad y sanidad en todo el ciclo biológico de la planta. Necesitamos la fertilidad física, es decir, conocer la textura, la porosidad, la aireación, la permeabilidad, la retención de agua que pueda llegar a tener ese suelo. Y también tenemos que conocer sus características químicas o propiedades químicas, como son el pH, la conductividad, el contenido de micronutrientes, y una relación muy importante que es la relación de carbono-nitrógeno, que nos va a dar la potencialidad de un suelo para poder desarrollar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una relación carbono-nitrógeno muy alta, de 30, 40 o superior, ahí, por ejemplo, las bacterias no se van a poder desarrollar, porque va a haber deficiencia de nitrógeno, y las bacterias para desarrollarse necesitan del nitrógeno.